¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen estar llenas del poder de Dios mientras otras llevan una vida espiritual apagada? Hay cristianos que oran, leen la Biblia Sagrada y van a la iglesia, pero aún así sienten un vacío, como si les faltara algo. La verdad es que el Espíritu Santo no se manifiesta en cualquier ambiente ni en cualquier corazón. Solo aquellos que adoptan ciertos hábitos logran atraer su presencia y experimentar un cambio radical en su vida. Y aquí viene la pregunta más importante: ¿estás haciendo lo correcto para que el Espíritu Santo habite en ti, o hay algo que lo está alejando sin que te des cuenta? Hoy voy a revelarte los 5 hábitos que atraen el Espíritu Santo y transforman tu vida por completo. Y créeme, si te quedas hasta el final, descubrirás un principio clave que puede desbloquear una nueva dimensión en tu relación con Dios. No te arriesgues a vivir una fe tibia y sin poder. Lo que aprenderás en este video puede ser la respuesta que has estado esperando. Antes de continuar, quiero pedirte algo: muchas personas ven nuestros videos pero aún no están suscritas. Si crees en el poder transformador de Dios y quieres recibir más contenido que fortalezca tu fe, suscríbete ahora y activa las notificaciones. No dejes pasar esta oportunidad de crecer espiritualmente y estar más cerca de Dios. Ahora sí, presta atención, porque lo que viene a continuación puede cambiar tu destino eterno. Desde los albores de la humanidad, el orgullo ha sido la raíz de la caída del hombre. Fue el deseo de ser como Dios lo que llevó a Adán y Eva a desobedecer, y es el mismo veneno que sigue separando a las almas del Espíritu Santo. La Biblia Sagrada es clara: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Este principio divino es inmutable y se ha manifestado a lo largo de las historias bíblicas, demostrando que el Espíritu de Dios no habita en corazones arrogantes. Jesús Cristo, la encarnación misma de la divinidad, nos dejó la lección suprema cuando, en un acto de amor y servicio, se inclinó para lavar los pies de sus discípulos. Juan 13:5. En la cultura judía, lavar los pies era tarea de los siervos más bajos, pero el Hijo de Dios lo hizo para enseñar que la grandeza en el reino de los cielos se mide por la humildad y el servicio. La arrogancia endurece el corazón y cierra los oídos a la voz del Espíritu Santo. Fue el orgullo lo que llevó a Lucifer a rebelarse contra Dios y convertirse en el adversario de las almas. Isaías 14, 12-15. En contraste, Moisés, descrito como el hombre más humilde de la tierra, Números 12:3, fue el elegido para recibir la ley sagrada y guiar a Israel. Los grandes líderes espirituales en la cultura judaica y cristiana no fueron aquellos que se exaltaron a sí mismos, sino los que se humillaron ante Dios. A lo largo del Antiguo Testamento, vemos como el orgullo de reyes como Nabucodonosor, Daniel 4, 30-37, los llevó a la ruina, mientras que la humildad de David, incluso después de sus errores, lo mantuvo en el favor divino. Estos relatos no son solo curiosidades bíblicas, sino advertencias vivas de que la arrogancia es un obstáculo para la presencia de Dios. La humildad no es debilidad, sino fuerza bajo control. El mundo la ve como sumisión innecesaria, pero en el Nuevo Testamento, Jesús muestra que quien se humilla será exaltado. Mateo 23:12. La humildad abre las puertas al favor divino, permitiendo que las profecías bíblicas se cumplan en la vida de los creyentes. En Apocalipsis, los 24 ancianos no retienen su gloria, sino que arrojan sus coronas ante el trono de Dios. Apocalipsis 4, 10-11, reconociendo que toda honra pertenece al Creador. Quien busca la presencia del Espíritu Santo debe despojarse de todo ego y reconocer su total dependencia de Dios. En el Pentecostés, los discípulos esperaron en unidad, sin pretensiones de grandeza, y por ello fueron llenos del fuego celestial. Hechos 2, 1, 4. La humildad es, pues, el terreno fértil donde florece la gracia divina. Aceptar la humildad como un estilo de vida es el primer paso para atraer al Espíritu Santo. No basta con palabras, sino con acciones que reflejen un corazón rendido ante Dios. Ser humilde no es pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo y más en los demás. Los milagros de Jesús fueron realizados para aquellos que se acercaban con fe y sencillez, reconociendo su necesidad. El ciego Bartimeo no exigió sanidad,
sino que clamó con desesperación: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos 10:47. Su humildad lo llevó a recibir la vista. Así también, quien se humilla ante Dios, será levantado en gloria. Pero la humildad no es un acto aislado, es un estilo de vida que se refleja en la comunión con Dios. Por eso, el siguiente paso esencial es mantener una vida de oración constante, pues la comunicación con el Padre fortalece el alma y profundiza la relación con el Espíritu Santo desde tiempos antiguos. La oración ha sido el puente que une al hombre con Dios. No es un ritual vacío ni una repetición mecánica de palabras, sino el latido del alma en comunión con el Creador. En la Biblia Sagrada, vemos que Jesús Cristo no solo enseñó sobre la oración, sino que la practicó con fervor. Se apartaba en soledad para buscar al Padre, Lucas 5:16, oraba antes de tomar decisiones importantes, Lucas 6:12, y hasta en su agonía en Getsemaní. Su oración fue tan intensa que su sudor se convirtió en gotas de sangre, Lucas 22:44. Esto nos muestra que una vida de oración constante no es una opción, sino una necesidad para aquellos que desean atraer al Espíritu Santo. Sin oración, la fe se debilita, el discernimiento se entorpece y el enemigo gana ventaja. La oración no solo transforma circunstancias, sino que transforma a quien ora. A lo largo de las historias bíblicas, vemos que los hombres y mujeres más usados por Dios fueron aquellos que cultivaron una relación profunda con Él a través de la oración. Daniel oraba 3 veces al día sin importar el decreto del rey, Daniel 6:10, y por ello vio el respaldo divino en el foso de los leones. Elías oró y el cielo se cerró por 3 años y medio, luego oró de nuevo y la lluvia descendió, 1 Reyes 17:1, 18, 42-45. En el Antiguo Testamento, Ana clamó con lágrimas por un hijo y Dios le concedió a Samuel, 1 Samuel 1, 10-20. Estos ejemplos no son solo curiosidades bíblicas, sino evidencias vivas de que la oración desata el poder de Dios en la tierra. Sin embargo, el enemigo sabe que un cristiano de rodillas es una amenaza, por eso busca distraer, cansar y desmotivar. Pero quien persiste en la oración, experimenta el mover del Espíritu Santo de manera sobrenatural. La oración no debe ser un acto ocasional, sino un estilo de vida. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo exhorta: orad sin cesar, 1 Tesalonicenses 5:17. No significa repetir palabras sin sentido, sino vivir en una constante conexión con Dios, como un hijo que conversa con su Padre en todo momento. La oración es el oxígeno del alma y sin ella, la vida espiritual se marchita. Los milagros de Jesús fueron precedidos por oración, pues antes de alimentar a los 5,000, antes de resucitar a Lázaro y antes de enfrentar la cruz, Él elevó súplicas al Padre. La oración nos alinea con la voluntad de Dios y nos hace receptivos a sus promesas. En el Apocalipsis, las oraciones de los santos son presentadas ante Dios como incienso fragante, Apocalipsis 5:8, lo que demuestra que ninguna oración sincera es ignorada. Si un creyente desea experimentar el poder del Espíritu Santo, debe sumergirse en la oración como los discípulos en el Pentecostés. No estaban distraídos ni divididos, sino unánimes en oración, y por ello fueron llenos del fuego divino, Hechos 1:14, 2, 1, 4. El avivamiento no llega por casualidad, sino como resultado de una búsqueda intensa de Dios. La oración constante fortalece el espíritu, rompe cadenas y abre puertas que nadie puede cerrar. Pero la oración verdadera no está separada de la acción. Orar es bueno, pero sin obediencia, las palabras se vuelven vacías. Por eso, el siguiente hábito indispensable para atraer al Espíritu Santo es la obediencia a la palabra de Dios, pues sin ella, la fe se vuelve estéril. La presencia del Espíritu Santo no reposa donde hay rebeldía. Desde el inicio de la humanidad, la obediencia a la palabra de Dios ha sido la llave que abre las puertas de su favor, mientras que la desobediencia trae consecuencias devastadoras. En la Biblia Sagrada, Adán y Eva fueron expulsados del Edén por no obedecer un solo mandato, Génesis 3, 23-24. El rey Saúl perdió el reino porque prefirió su voluntad antes que la de Dios, 1 Samuel 15, 22-23. Por otro lado,
vemos cómo la obediencia desata bendiciones inimaginables. Abraham, sin cuestionar, dejó su tierra por orden divina y se convirtió en el padre de multitudes, Génesis 12, 1, 3. Moisés, al seguir cada instrucción de Dios, vio cómo el mar rojo se abría ante sus ojos, Éxodo 14, 21-22. Estos no son simples relatos antiguos, sino historias bíblicas que revelan un principio inmutable: donde hay obediencia, hay manifestación de lo divino. La obediencia no puede ser parcial ni selectiva. En el Antiguo Testamento, Saúl creyó que podía obedecer solo en parte y justificó su desobediencia sacrificando animales a Dios. Sin embargo, Samuel lo confrontó con palabras contundentes: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, 1 Samuel 15:22. ¿Cuántos hoy en día buscan excusas para no seguir los mandatos divinos, creyendo que la gracia anula la obediencia? Pero Jesús mismo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, Juan 14:15. La verdadera fe no se mide solo por lo que alguien cree, sino por lo que hace. En el Nuevo Testamento, el apóstol Santiago enfatiza: la fe sin obras está muerta, Santiago 2:26. No basta con conocer la Escritura, es necesario vivirla. Un cristiano que solo escucha pero no practica, es como un hombre que construye su casa sobre la arena. Cuando llegan las tormentas, su vida espiritual se derrumba, Mateo 7, 24-27. Obedecer a Dios no siempre será fácil, porque implica renunciar a deseos personales y someterse completamente a su voluntad. Muchos en la Biblia enfrentaron desafíos por mantenerse firmes en la obediencia. Daniel prefirió el foso de los leones antes que quebrantar su comunión con Dios, Daniel 6, 10-22. Los amigos de Daniel no doblaron sus rodillas ante la estatua de Nabucodonosor y fueron lanzados al horno de fuego, pero el Espíritu Santo estaba con ellos y no sufrieron daño alguno, Daniel 3, 16-27. En el Apocalipsis, se habla de un remanente fiel que guardará los mandamientos de Dios hasta el fin, Apocalipsis 14:12. La obediencia no es solo para tiempos antiguos, sino un principio eterno. Dios busca corazones dispuestos a seguir su voz sin reservas, pues es en la obediencia donde el poder del Espíritu Santo se manifiesta con mayor plenitud. No hay avivamiento sin obediencia. En el día de Pentecostés, los discípulos estaban unánimes, en oración y obedeciendo la instrucción de Jesús de esperar en Jerusalén, Hechos 1, 4-5. Como resultado, el Espíritu descendió con poder. Lo mismo sucede hoy. Aquellos que buscan una vida llena de la presencia de Dios deben caminar en obediencia a su palabra. Pero para lograrlo, es fundamental que el corazón esté limpio de rencor y ataduras, pues nada impide más la obra del Espíritu que la falta de perdón. Es por eso que el siguiente hábito crucial es un corazón lleno de perdón, porque quien no perdona, bloquea la gracia divina y se aleja de la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no habita en corazones endurecidos por el rencor. El perdón no es solo un consejo moral en la Biblia Sagrada, sino un mandato divino que determina nuestra relación con Dios. Jesús enseñó que, si no perdonamos, tampoco seremos perdonados, Mateo 6, 14-15. No es una sugerencia, sino una ley espiritual. En la cruz, su última enseñanza no fue con palabras, sino con un acto: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, Lucas 23:34. Este nivel de redención y salvación es el que transforma vidas. En el Antiguo Testamento, José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, traicionado y encarcelado injustamente. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de vengarse, eligió el perdón, restaurando su familia y cumpliendo el propósito divino, Génesis 50, 19-21. Su historia revela un principio poderoso: cuando un corazón decide soltar el pasado, Dios abre puertas inimaginables. Guardar resentimiento es como cargar un veneno esperando que otro sufra el daño. Jesús ilustra esta verdad con la parábola del siervo despiadado, Mateo 18, 23-35. Un hombre que recibió el perdón de una deuda impagable no fue capaz de perdonar una deuda menor a su compañero. Como resultado, perdió la misericordia que había recibido.
¿Cuántos hoy claman por la gracia de Dios, pero se niegan a otorgarla a los demás? El perdón no significa justificar el mal, sino liberarse del peso de la amargura. Pablo exhorta a no dar lugar al diablo con la falta de perdón, Efesios 4, 26-27, pues el enemigo se aprovecha de corazones heridos para sembrar división y alejarnos de la presencia de Dios. El Espíritu Santo no habita donde hay odio, porque su naturaleza es amor, restauración y paz. El perdón es un arma espiritual. En la Biblia Sagrada, Esteban, el primer mártir del Nuevo Testamento, fue apedreado hasta la muerte. Pero antes de expirar, clamó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Su oración tuvo tanto poder que, entre los que presenciaban su muerte, estaba Saulo, quien más tarde se convirtió en el apóstol Pablo. El acto de Esteban no solo impactó el cielo, sino que transformó la historia de la Iglesia. Perdonar abre caminos para que el poder de Dios actúe en formas que la mente humana no puede comprender. En el Apocalipsis, los santos que permanecen fieles hasta el final son aquellos que vencen no con violencia, sino con la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Apocalipsis 12:11. El perdón es una de las armas más poderosas del reino de Dios. No podemos recibir lo nuevo de Dios si seguimos aferrados a heridas del pasado. La sanidad espiritual comienza con el perdón. Jesús no solo lo predicó, sino que lo vivió en cada paso. Si queremos ser llenos del Espíritu Santo, debemos aprender a soltar el resentimiento. Quien deja ir la amargura, abre espacio para la presencia divina. Y este vacío no debe quedar sin llenarse, pues un corazón que perdona debe ser ocupado por un deseo ardiente por más de Dios. Es por eso que o próximo hábito crucial a fome SDP la presencia de Deus en la Biblia Sagrada. Dios se revela a quienes lo buscan con fervor. No se manifiesta a los indiferentes ni a los que se conforman con una fe superficial. Jesús proclamó: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Mateo 5:6. No se refería a una necesidad física, sino a un anhelo espiritual tan intenso que nada más puede satisfacer. Esta hambre impulsó a Moisés a clamar: Muéstrame tu gloria. Éxodo 33:18, incluso después de haber visto milagros extraordinarios. Impulsó a David a escribir: Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmos 42:1. La diferencia entre una vida cristiana ordinaria y una llena del Espíritu Santo está en la profundidad de este deseo. En el Antiguo Testamento, los profetas, los reyes y los jueces que marcaron la historia no eran hombres comunes, sino personas consumidas por una pasión ardiente por Dios. El día de Pentecostés fue la prueba suprema de que Dios responde a los que lo buscan con perseverancia. Los discípulos pasaron días en oración, unidos en un solo propósito, esperando la promesa divina. No sabían cuándo ni cómo sucedería, pero estaban dispuestos a esperar todo el tiempo necesario. Y de repente, vino del cielo un estruendo como de un viento recio y fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 2:4. No fue un evento casual, fue el resultado de una búsqueda intensa. En la arqueología bíblica, se han encontrado registros históricos que confirman el impacto de este evento en Jerusalén. Miles de personas de distintas naciones oyeron a los discípulos hablar en sus propios idiomas, testificando que algo sobrenatural había ocurrido. ¿Por qué muchos hoy no experimentan el mismo poder? Porque han perdido el hambre de Dios, se han conformado con una vida cristiana sin pasión. El problema no es que Dios no se manifieste, sino que muchos han llenado su corazón con distracciones. La Biblia Sagrada está llena de advertencias contra la tibieza espiritual. Jesús reprendió a la iglesia de la Odisea porque no era ni fría ni caliente, sino tibia, y le dijo: Te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16. La falta de hambre por Dios lleva a la apatía, al estancamiento espiritual. Pero cuando alguien decide buscarlo de verdad, todo cambia. Bartimeo, el ciego de Jericó, no dejó que la multitud lo silenciara. Gritó aún más fuerte: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos 10:47. Su insistencia provocó un milagro.
Zaqueo, un recaudador de impuestos despreciado, no se preocupó por su reputación y se subió a un árbol solo para ver a Jesús. Su deseo lo llevó a una transformación radical. Lucas 19, 1, 10. Dios está buscando adoradores que lo busquen en espíritu y en verdad. Juan 4, 23-24. Aquellos que anhelan más de Él, que no se conforman con migajas espirituales, que claman como Jacob, no te soltaré hasta que me bendigas. Génesis 32 horas y 26 minutos. La cultura judaica y cristiana siempre ha valorado la búsqueda persistente de Dios, entendiendo que es en esa intimidad donde se revelan los mayores misterios de la Biblia. La pregunta es, ¿cuánta hambre tienes de Dios? Porque el nivel de su manifestación en tu vida depende de la intensidad de tu búsqueda. Este anhelo es lo que lleva a una transformación genuina, a una vida llena de fuego, propósito y presencia divina. Y cuando un creyente es lleno del Espíritu Santo, no puede quedarse callado. Ahora que conoces estos 5 hábitos que atraen el Espíritu Santo, quiero preguntarte, ¿cuál de ellos necesitas fortalecer en tu vida? Déjame tu respuesta en los comentarios y comparte tu experiencia. Tu testimonio puede inspirar a otros a buscar una relación más profunda con Dios. Si este video te ayudó, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos contenidos que pueden transformar tu vida espiritual. Y antes de irte, te recomiendo que veas el video que aparecerá en pantalla ahora mismo, porque ahí descubrirás un mensaje que puede abrir tus ojos a una nueva revelación divina. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.